En línea, nuestra entrevista central. Bueno, continuamos aquí en línea y nos acompaña Aníbal Piña, quien es experto en gestión portuaria. Bienvenido en línea. Muchas gracias, Giovanni Almanza. Placer saludarle. Igual a usted. El hermano Tony de León. Gracias, quien la verdad nos llena de mucho orgullo. Nos criamos juntos en el municipio de Boichío. Él no lo dice mucho, pero es un líder de verdad que a nosotros nos enorgullece lo que nacimos por allí. Toda la provincia de San Juan le reconoce una labor extraordinaria en el ámbito social, en el ámbito educativo. Desde cuando la preprimaria se estaba aquí instalando en este país, que es donde realmente se da ese impulso a la educación, a esos niños que empiezan a ir por primera vez a la escuela, y ese proyecto se le llamaba preprimaria, si mal no recuerdo. Tony lidera ese proyecto en toda esa zona por ahí y le da participación a tanta gente, no solamente a los padres y a los profesores, sino a una serie de jóvenes que pudimos de alguna manera colaborar, ¿me entiende?, con ese proyecto. Yo aprovecho la oportunidad para felicitarlo. Él no habla mucho de esas cosas, aparte de su labor social en organizaciones sin fines de lucro, pero gran parte de lo que ha pasado en este país en la educación, yo creo que Tony tiene mucho que ver. Y me honra de verdad, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Yo quiero hoy empezar como la escuelita. Aníbal, tú eres un experto en gestión portuaria. Explícale al público de En Línea, ¿qué es eso? Bueno, yo diría que el medio comercial y de transporte más importante desde el origen de la humanidad es el transporte marítimo. Todos tenemos de alguna manera alguna referencia del transporte de mercancía y de personas en los mares del mundo, de manera que a través de embarcaciones, y esas embarcaciones deben ir a un punto de sosiego donde la mar pueda recibirlo de alguna manera, y eso se le puede llamar puerto. Entonces, esos puertos de alguna manera tienen que ser administrados, tienen que ser gestionados de manera eficiente para que ese barco que está transportando la mercancía pueda ser recibido adecuadamente y, ¿por qué no?, retornar a su punto de origen. Entonces, la gestión portuaria se ocupa básicamente de la administración de los puertos. Obviamente, tú tienes que ir más allá. El transporte marítimo tiene que ver con la logística en sentido general. Entonces, la economía, los índices económicos, los índices logísticos, la incorporación de las mismas ciudades a lo que tiene que ver con el puerto y así por el estilo. Entonces uno se involucra en un ecosistema que es extremadamente novedoso y muy importante. La República Dominicana mueve más del 80-85% de su mercado, de su comercio a través de las naves, y el 90% de la economía del mundo se mueve a través de barcos, no solamente el petróleo, no solamente los commodities y así por el estilo, de manera que es un mundo bastante amplio y todo lo que tenga que ver con el transporte de mercancía por mar tiene que ver con los puertos. Perfecto. Don Aníbal, usted ha puntualizado algo muy importante, y es que este tipo de gestión se ha realizado, creo que una de las más antiguas del mundo, cuando inicia el comercio desde Asia, España y todo eso, que es un punto de referencia. Ahora bien, la portuaria ha tenido un crecimiento durante toda su gestión, pero se rige por leyes. O sea, ¿cómo hemos avanzado aquí en República Dominicana con todo este tipo de protocolo que se tiene para poder cumplir esas leyes? En definitiva, la República Dominicana ha tenido la suerte de contar con un sector privado que ha impulsado todo esto. Ese apalancamiento ha venido dado básicamente por la inserción de unos empresarios que han tenido una visión importante, y obviamente el mismo Estado como tal de alguna manera ha apoyado también ese tipo de iniciativas, porque de repente tú dices, bueno, la ley 70, estamos hablando del año 70, justamente nacimos juntos, pues yo vengo del año 1970 también. Entonces, en esos años tú no tenías ningún tipo
de tecnología importantes de las que se manejan ahora. No tenía tampoco eso, algunos de los protocolos de lo que usted hace mención. Sin embargo, esa asociación público-privada, sector privado con la autoridad portuaria y demás estamentos del Estado Dominicano, pues ha permitido que el país pueda tener importantes avances en esa materia. Por ejemplo, en el puerto de Caucedo se han invertido más de 700 millones de dólares. En el puerto de Jaina más de 200 millones de dólares. Y en los últimos 2 años se han invertido más de 400 millones de dólares solamente en esos 2 puertos. De manera que tú tienes una capacidad no solamente de almacenamiento, sino también de conectividad marítima, de eficiencia logística y así por el estilo. Obviamente, nosotros no estamos solos en este negocio. Tenemos a Jamaica con Kingston, tenemos a Freeport, tenemos a Cartagena, Colombia, tenemos a Santos, Brasil, tenemos a Panamá de manera muy especial, pero sin embargo nosotros hemos podido presentarnos ante el mundo como una nación eficiente en materia portuaria y en materia logística. Obviamente, es una competencia entre las naciones para ver quién oferta mejor propuesta. Y nosotros estamos diariamente en ese tipo de análisis, tomando medidas y obviamente adecuándonos a las exigencias de un mercado cada vez más cambiante. Aníbal, tenemos entendido, y ya tú hacías mención ahorita de ello, que el 96% del comercio internacional y local se mueve a través de los puertos de vía marítima. El sistema portuario nacional, ¿cómo tú lo evalúas en los actuales momentos? Nosotros estamos bien servidos a nivel de puerto y hemos logrado tener mayor cantidad de puertos por cantidad de habitantes en la región, y eso podemos remontarnos a la época de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que ha tenido sus sombras y sus luces, y desde cuando la caña de azúcar era el principal producto, ¿no? Y nosotros de alguna manera seguimos avanzando en esa dirección. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana anda por los 206.945 millones de dólares, y las importaciones y exportaciones en su conjunto andan por encima de los 30.000 millones de dólares. Eso es un mercado importantísimo. Entonces, obviamente, tú tienes carga contenerizada y carga suelta. Desde esa carga contenerizada nosotros estamos manejando alrededor de 2.2 millones de TEUs, o sea, de contenedores de 20 pies, que es la unidad de medida por excelencia en el transporte marítimo y la gestión portuaria. Ahí tú tienes en el puerto de Caucedo, que maneja 1.6 millones de TEUs, de los cuales tiene 860.000 TEUs en tránsito. En tránsito quiere decir que esa carga pasa por la República Dominicana para ser distribuidas en países amigos de la región. Caucedo está manejando el 53% de su capacidad de movimiento de contenedores para el tránsito internacional. De manera que ya la República Dominicana no solamente está moviendo contenedores para su mercado hinterland, para su mercado local, sino que estamos también supliendo a otros países. Pero de igual manera tú tienes a un puerto de Jaina que pasó de ser un puerto de alto riesgo, cuando llega a la administración por parte del sector privado, pues se convierte en un puerto atractivo. De hecho, está manejando alrededor de 500.000 de TEUs, o sea, de contenedores de 20 pies, de los cuales 45.000 TEUs pues son de tránsito también internacional. Pero del puerto de Jaina, tú tienes alrededor de 8 líneas que van al Caribe. De hecho, alrededor del 80% de la carga que va al Caribe sale del puerto de Jaina, y el 82% de la carga suelta que viene al país se maneja en el puerto de Jaina, pero el 60% de la carga que sale de la República Dominicana para Estados Unidos también sale del puerto de Jaina, de manera que tenemos un ecosistema portuario interesantísimo. Eso solamente para mencionar los 2 puertos más emblemáticos, porque el clúster logístico del país ha identificado no menos de
12 instalaciones portuarias para el manejo de mercancía, y es cierto. Sin embargo, entendemos nosotros que el país sigue siendo un punto de referencia a nivel logístico, no solamente internacional, sino también regional. Obviamente, nosotros tenemos indicadores que tenemos que tomar en cuenta y que debemos, de alguna manera, observar para tomar decisiones que nos permitan ser cada vez más competitivos. Porque, por ejemplo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio nos indica a nosotros que en el 2021 nosotros estábamos en la posición número 39 a nivel mundial. Sin embargo, ese mismo indicador para el tercer trimestre de este año nos coloca en la posición número 50. Entonces, estamos decreciendo a nivel de conectividad marítima de acuerdo a ese indicador. Pero aquella vez estábamos en la posición número 4 en América Latina y el Caribe. Ya hoy no estamos en la posición número 4. Entonces, todas esas cosas tenemos de alguna manera nosotros que tomarlos en cuenta, porque sí, estamos bien y de hecho somos considerados como uno de los países más eficientes en la región. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora mismo, el puerto de Caucedo está siendo reconocido por la Comisión Interamericana de Puertos y otras organizaciones en materia de inversión. ¿Por qué? Porque ha adquirido grúas Superpost Panamax, RTG, grúas Panamax y así por el estilo, y ha extendido su instalación portuaria. El puerto de Jaina también ha invertido en grúas Panamax y tiene almacenes para la inspección de carga perecedera para que no se rompa la cadena de frío, que es una parte muy sensible en lo que andamos buscando nosotros, sobre todo con el problema que tenemos con Haití. Nosotros entendemos que el mercado natural para dar respuesta a esa situación es el Caribe, y es verdad, pero cuando se rompe esa cadena de frío, lamentablemente, tú puedes estar perdiendo todo el capital en tu inversión cuando tú quieres exportar, porque se supone que una hora de frío que se pierde equivale a un día en el producto. Entonces, usted que tiene más conocimiento que yo en esa parte, sabrá que son muchos los retos que tenemos por delante. Y la República Dominicana, sí, estamos muy bien y vamos a estar mejor, pero tenemos que observar cada una de esas áreas de mejora. La parte tecnológica, ni hablar. Estamos en los albores de la cuarta revolución industrial y sabemos cuáles son esos temas que de alguna manera marcan esa industria 4.0. La inteligencia artificial es una realidad y no es que nosotros entremos o no, es que tenemos que saber qué va a pasar con la República Dominicana, porque tenemos que entrar, porque estamos dentro. Entonces los puertos no pueden estar aislados a esa realidad. La nanotecnología, la robótica, el aprendizaje de las máquinas y así por el estilo. Estamos hablando ya de puertos inteligentes. Entonces la República Dominicana tiene que dar un paso al frente y uno hace las recomendaciones. Muchas veces no siempre se entiende cuál es la intención de nosotros, pero tenemos que advertir. El caso de la Autoridad Portuaria Dominicana, por ejemplo, yo entiendo que a nivel financiero tiene un repunte importantísimo. Está manejando unos 1.400 millones de pesos al año, de los cuales tiene alrededor de 200 de superávit, pero el desenvolvimiento tecnológico, yo entiendo que anda débil. Entiendo yo que inmediatamente tiene que declarar en estado de emergencia esa situación. Hemos visto que usted ha tocado un punto muy interesante y es la tecnología. Si vamos a unos 5 o 6 siglos atrás, funcionaba súper bien el tema del negocio marítimo porque para ese tiempo daba abasto. Ahora vivimos en un mundo de oferta y demanda. ¿Qué tan necesario es nosotros ir a la tecnología en este mundo tan interesante de la portuaria que genera muchos ingresos a la República Dominicana, y si necesitamos más punto o más centro de portuarias en nuestro país? Mira, en definitiva, pudiera responderle con un pequeño ejemplo. La Dirección General de Aduanas se manejaba más o menos de manera manual. A la llegada de Miguel Coco, se plantea la inversión de $30 millones para la adquisición de un software desde Corea del Sur
A ese software se le llamó el Sistema Integral de Gestión Aduanera, el SIGA. Y aprovecho para saludar a Heriberto Minaya, que fue el cerebro en esa parte. Cuando ese software llega al país, tuvimos que adaptarlo. Y yo recuerdo que yo estaba al frente de la parte comercial del puerto de Jaina, y gracias a la misericordia del Señor, tuve la oportunidad de hacer la sugerencia de que el plan piloto se hiciera en Jaina, porque es el puerto polivalente por excelencia en la República Dominicana, donde confluyen todos los elementos de la gestión portuaria y marítima del país. Obviamente estábamos conscientes de que se iba a armar un caos en los primeros días, y efectivamente así fue. Sin embargo, yo recuerdo que le planteaba a los ejecutivos, sí, es cierto que vamos a tener inconvenientes en los primeros días, pero eso se va a convertir en una ventaja competitiva para nosotros, porque cuando nosotros estemos terminando, los demás van a estar empezando. Y somos nosotros los llamados a irle a explicar cómo hacer las cosas de acuerdo a las mejores prácticas. Perfecto. Aníbal, antes que, porque ya el tiempo va acelerando, y hay dos cosas que quiero tratar contigo antes que pase el tiempo, que es un chin de política y lo otro es poner como aquí digamos una contraposición. Resulta que estamos hablando de agua, pero hay algo que lo que te voy a tratar es de aire, y me refiero a los aeropuertos dominicanos siglo XXI. Aerodón. ¿Cómo evalúa Aníbal Piña ese contrato que termina de firmar el gobierno y aprobado específicamente por la Cámara de Diputados a priori, y que ahora entra al Senado de la República? República Dominicana pudiera estar teniendo más de 15.000 vuelos al año, vuelos aéreos, y con uno menos de 73 destinos fijos. Y la cantidad de vuelos diarios es impresionante. Yo creo que en materia logística hemos crecido bastante. De hecho, se han hecho varios acuerdos entre el aeropuerto de Punta Cana y Caucedo para ofertar unas opciones interesantísimas de 3 en 1 y así por el estilo. Y el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, también está adaptando sus instalaciones para hacer una mejor opción en materia logística por igual. Y así se está incorporando todo la infraestructura aérea y marítima para nosotros tener mayor nivel de soporte con miras a hacer un hub. Yo creo que ese tema de los contratos, yo no entiendo mucho el tema porque o sea, los abogados quizás pudieran dar mejor versión que yo. Ahora bien, yo creo que mueve a preocupación el hecho de que antes de concluir una concesión, pues se haga una renovación. Yo nunca he visto ese tipo de cosas. Lamento que se haya hecho sin que el país esté debidamente informado, que creo que es la parte más importante. A lo mejor conviene, yo no sé, pero el país debió estar enterado con mayor nivel de detalle para tomar una decisión como esa. Yo creo que el señor presidente corrió un riesgo innecesario en esa parte. No creo. Son muchas las cosas que se pueden hacer sin que tú te veas un poquito afectado o tan afectado por algo que en definitiva podía esperar, simple y llanamente. Perfecto. Aníbal, tú vienes de un partido que siempre ha levantado la bandera en el Partido Revolucionario Dominicano. Hoy, ¿en qué está Aníbal Piña políticamente hablando? Mira, en definitiva, el Partido Revolucionario Dominicano, que sigue siendo mi casa, nunca lo he visto como un partido ajeno, 35 años dentro de la organización. Fui el secretario político por muchos años. De igual manera fui candidato, precandidato presidencial de la República en el partido, precandidato también a diputado en el Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Vargas es mi amigo y a quien le agradezco mucho. Obviamente en un momento en el que yo no estaba de acuerdo con sus aspiraciones, pues se lo expresé privada y públicamente. Yo renuncié de mi partido en contra de mi voluntad porque dejaba allí como cuando uno le entierran el ombligo, tantos sentimientos encontrados.
Entonces me he tomado un tiempo para reflexionar y me he querido dedicar exclusivamente a los temas profesionales, no sin antes darle las gracias también a esa dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, que mantenemos una amistad inquebrantable. Y Miguel Vargas sigue siendo mi amigo, lo respeto, lo quiero mucho y le agradezco, y creo que hay un Miguel Vargas renovado en la República Dominicana, y es un político que ha demostrado en este país que sabe de eso y ha sido capaz de orquestar una alianza que hoy en día ha cambiado todo el espectro político de la República Dominicana. No he pensado volver al ruedo político, no lo descarto tampoco, pero estoy tranquilo por ahora, hermano. Bueno, pues agradecemos a Aníbal Piña por compartir con nosotros tantos datos tan interesantes, y qué bueno que la portuaria en nuestro país sigue creciendo. Amén. No, y decirle, el gobierno se pierde un técnico. Sí, bueno. Mírenlo ahí, ese Un se gran necesita experto. en el gobierno. Ese es un experto real. No. Bueno, gracias. Gracias, hermano. En línea, nuestra entrevista central.